Ellie se despatarró en la litera de abajo de la estrecha habitación de Ohio que compartía con sus hermanos desde que eran lo suficientemente grandes como para trepar. Sus auriculares emitían una suave melodía mientras Dusk pintaba las paredes de dorado. A los 19 años, era un tercio de un trío, un par de trillizos idénticos, Ellie, Noah y Chris Bond, más unidos que los cordones deshilachados de sus zapatillas. Habían crecido como una unidad. 3 rostros con la misma mandíbula afilada y ojos color avellana. 3 voces armonizando bajo las velas de cumpleaños. 3 soñadores tramando un futuro rasgueando la guitarra bajo las luces del estadio. Pero esa noche, a Ellie se le revolvía el estómago, aferrando con los dedos el teléfono que escondía bajo la almohada, con un secreto latiendo bajo sus costillas. Era gay, y las 2 personas a las que más amaba en el mundo no lo sabían. Habían sido inseparables desde que nacieron. Una maraña de extremidades y risas en una pequeña casa de pueblo donde los suelos crujían y la nevera zumbaba. Chris, el ruidoso, lideraba con una sonrisa, siempre lanzando una pelota de fútbol o contando chistes que les hacían doler las costillas. Noah, firme y tranquilo, los equilibraba, dibujando diagramas de acordes para su banda de garaje. Su calma era un pegamento entre la introspección de Ellie y el fuego de Chris. Ellie era el soñador, el que prefería escribir letras que cantarlas. Su cuaderno estaba lleno de palabras que nunca compartía. Habían compartido literas, intercambiado sudaderas, peleado por la última porción de pizza. Un ritmo tan natural que parecía eterno. Siempre había pensado que lo atraparían si se caía, hasta que esa tarde destrozó su certeza como papel en una tormenta. Empezó de cero, una perezosa navegación por TikTok en el sofá del salón. Los 3 se desplomaron hombro con hombro después de un largo día en sus trabajos de verano. Chris pasó a un video. Un tipo con delineador de ojos brillante bailando con su novio. Los comentarios eran una mezcla de corazones y veneno. «Mira esto». Chris resopló, sosteniendo la pantalla. Su voz, burlona y aguda. «¿Qué les pasa a estos bichos raros? No pueden ser normales». Noah rió entre dientes, un murmullo bajo, asintiendo mientras agarraba un puñado de papas fritas. Ellie contuvo la respiración, su teléfono se le resbaló de las manos sudorosas. La habitación se inclinó mientras Chris seguía hablando. «Es asqueroso, ¿verdad? Toda esta basura arcoíris por todas partes». Cada palabra fue como un puñetazo. Y Ellie miró al suelo, con su secreto aferrándose a su garganta. La risa de su hermano, un muro que no podía escalar. Sabía que era gay desde los 14 años, una verdad silenciosa que había enterrado bajo búsquedas nocturnas en Google y miradas furtivas a un chico en clase de matemáticas. Se había imaginado diciéndoselo 1000 veces. Imagina a Chris dándole palmaditas en la espalda, a Noah encogiéndose de hombros con un lo que sea. Su vínculo intacto. Lo habían enfrentado todo juntos, su padre marchándose, los largos turnos de su madre, los abusadores que se burlaban de sus vaqueros de segunda mano. Pero ahora las palabras de Chris pesaban, como una cuchilla que cortaba esa confianza. El silencio de Noah dolía más, su falta de resistencia ante la traición que Ellie había aceptado. Se puso de pie, murmurando que necesitaba aire, y huyó a su habitación. La litera crujió al desplomarse. Sus hermanos no lo siguieron, sus voces se desvanecieron en el zumbido del televisor, dejando a Ellie solo con una verdad que no estaba seguro de que hubieran aceptado alguna vez. ¿Alguna vez les ocultaste quién eres a tus seres queridos? Cuéntanoslo abajo. Tu historia importa. Si el secreto de Ellie te atrapa, dale a me gusta, comparte esto y suscríbete a Historias del Corazón. La verdad está saliendo a la luz. No te pierdas lo que sigue. Ellie se subió la sudadera con capucha. El sol de finales de agosto se ponía sobre los bosques de Ohio, proyectando largas sombras sobre la manta de picnic extendida bajo un roble imponente. A los 19 años, estaba al borde de un nuevo semestre, con la universidad a pocos días de distancia. Pero el peso en su pecho no eran las clases ni los dormitorios.
Era el secreto que había guardado durante años. Una verdad que lo carcomía desde las palabras descuidadas de Chris sobre ese video de TikTok. Noah se lanzaba un frisbee con Chris. Sus risas rebotaban en los árboles. El mismo ritmo relajado de siempre. Un trío inquebrantable. O eso creía Ellie. Hoy había planeado este picnic, su ritual anual antes de la escuela, no solo para comer sándwiches y esquivar mosquitos, sino para finalmente dejarlos entrar, decirles que era gay y rezar para que todavía lo vieran como su hermano. La manta era un retazo de su infancia, descolorida por los veranos junto al arroyo, manchada de cola y hierba. Ellie se arrodilló, desempacando la nevera portátil, con las manos temblorosas mientras colocaba sándwiches de jamón, una bolsa de papas fritas. 3 latas de refresco burbujeando con el calor. Chris se dejó caer, tomando un sándwich, con la voz alta y una sonrisa. Último picnic como perdedores de la preparatoria. La universidad va a ser épica. Noah se sentó a su lado, abriendo un refresco, su suave asentimiento como un ancla firme. Ellie forzó una sonrisa, con el estómago revuelto, las palabras que había ensayado toda la semana agarrándole la garganta. Había pasado noches mirando la litera de arriba, imaginando este momento, imaginando a Chris encogiéndose de hombros, a Noah chocando los puños, su vínculo firme. Pero las reacciones de Chris aún resonaban. La risa de Noah aún dolía, y la duda se apoderó de ellos, fría y pesada. Comieron bajo la luz dorada, las cigarras zumbando a coro, el aire denso olía a pino y tierra. Ellie picoteó su sándwich, con el pan seco en la boca, con el pulso acelerado mientras veía a sus hermanos bromear sobre bromas en el dormitorio y conciertos de guitarra. No podía esperar más. El secreto era una piedra que lo hundía cada día más. Dejó la comida, se secó las palmas sudorosas en los vaqueros y respiró hondo, sacudiéndolo por completo. Chicos, empezó a oírse quebrarse la voz. Hay algo que necesito decirles. Chris arqueó una ceja. A medio bocado, Noah ladeó la cabeza, ambos girándose hacia él. Ellie tragó saliva. Las palabras se derramaron como un torrente. No pudo parar. He estado ocultándolo mucho tiempo, pero ya no puedo. Soy gay. El bosque se quedó en silencio, las cigarras se desvanecieron en un zumbido, el manto de isla congelada entre ellos. El sándwich de Chris flotaba en el aire, sus ojos entrecerrados mientras miraba a Ellie, escrutando su rostro como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. Noah bajó la mirada, la lata de refresco abollándose bajo su agarre, su silencio más fuerte que el viento susurrando las hojas. Los segundos se alargaron como una eternidad, y el corazón de Ellie latía con fuerza, esperando algo. ¿Cualquier cosa? Una risa, un abrazo, una señal de que seguirían siendo sus hermanos. Chris finalmente habló, su voz baja, con un dejo de incredulidad. Espera. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Seguro que esto no es alguna porquería de internet que te está volviendo loco? Las palabras fueron como una bofetada, más fuerte de lo que Ellie había esperado, destrozando la esperanza a la que se aferraba. Noah permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, los nudillos blancos alrededor de la lata. A Ellie le ardía la garganta, se le hundía el pecho al mirarlos. Los hermanos que había compartido, cada rodilla raspada, cada susurro de medianoche, ahora desconocidos sobre una manta hecha jirones. No es online, dijo con voz temblorosa pero firme. Soy yo quien siempre he sido. Chris se recostó, pasándose una mano por el pelo, con la mandíbula apretada. Tío, no lo entiendo. Has estado bien todo este tiempo. ¿Por qué ahora? Noah se movió, abriendo y cerrando la boca. Sin defensa, sin consuelo. Solo evitaba donde Ellie más lo necesitaba. El picnic se volvió amargo, la comida intacta, el aire denso con una grieta que Ellie no había querido abrir. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, agarrando su mochila. Pensé que lo entenderías, murmuró, dándose la vuelta,
mientras la sombra del roble lo envolvía mientras regresaba solo. Chris lo llamó, con un desganado, Eli, espera. Pero se desvaneció en el crujido de las hojas bajo sus botas. Noah no se movió, no habló. Su silencio, una segunda traición que se sumó a la duda de Chris. Eli llegó a la carretera, la nevera abandonada, el picnic, un recuerdo que jamás recuperaría. Había desnudado su alma, arriesgado a la única familia que había conocido, y ellos la habían dejado destrozar. Sus voces se perdieron en el viento. La universidad estaba a días de distancia, pero este momento marcó la verdadera partida. Una grieta en el trío que creía que duraría para siempre, dejándolo preguntándose si la sangre sería suficiente para salvar la verdad que había roto. Eli se desplomó en el borde de un colchón inflable prestado. El leve zumbido de un ventilador de techo interrumpía la quietud del sótano de su amigo. Su bolsa de lona derramaba ropa sobre el suelo de cemento. A los 19, se alejó del picnic con sus hermanos trillizos, Chris y Noah, con su confesión. Soy gay, todavía resonando en sus oídos. Su silencio y su duda, una herida que no cerraba. Esperaba que el dolor se desvaneciera. Que las duras palabras de Chris y el tranquilo refugio de Noah fueran solo conmoción, no rechazo. Pero 2 días después, el sótano se convirtió en su refugio cuando las consecuencias cayeron con más fuerza de lo que jamás imaginó. El verano de Ohio pesaba afuera, el aire estaba cargado de humedad. Pero por dentro, Eli sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Empezó con un mensaje de su madre, Kurt, y frío. Reunión familiar a las 6 de la tarde, estaré allí. Regresó a la casa, la que había compartido con su hermano desde niños, esperando una conversación tensa, tal vez una tregua incómoda. En cambio, cayó en una emboscada. Su madre, Margaret, estaba en la sala, aferrada a su Biblia, con el rostro decepcionado. Chris rondaba junto al sofá, con los brazos cruzados, evitando mirarlo, mientras Noah permanecía rígido, con la mirada fija en sus zapatos. Chris me lo contó, dijo con voz aguda, atravesando el zumbido del aire acondicionado. ¿Crees que estas tonterías de gays están bien en mi casa? A Eli se le encogió el estómago y miró fijamente a Chris, quien se encogió de hombros y murmuró, ella necesitaba saberlo, hombre. La traición lo golpeó como un ladrillo. Chris soltó su secreto sin pensarlo 2 veces. Margaret paseó con sus tacones resonando en la madera. Sus palabras, un sermón que había escuchado con demasiada frecuencia durante su infancia. Este no es el plan de Dios, y la hice. Te han descarriado y lo estamos arreglando. Le ofreció un panfleto, rezando para que se alejara del pecado, con los bordes desgastados por la presión. Conocerás al pastor Dan. Comienzan las sesiones. Hazlo bien. Las manos de Eli temblaron al tomarlo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía encontrar la voz. Noah permaneció en silencio, con la cabeza gacha, su quietud como un segundo cuchillo que se retorcía más profundamente. Di algo, dijo Eli con voz áspera, suplicándole a su hermano. Pero Noah simplemente apretó los puños, ofreciendo nada. El ultimátum de Margaret llegó a continuación, su tono terminante. No hay dinero para la universidad hasta que recuperes el rumbo. Yo no financio este estilo de vida. La habitación daba vueltas, las paredes de su infancia se cerraban sobre él. Las literas y los pósters de bandas ahora se burlaban de él. Había ahorrado para la universidad, pero su madre controlaba la cuenta. Un fondo dividido en 3 para los trillizos ahora era un arma en su contra. ¿Prefieres esto a mí?, preguntó con la voz quebrada, pero ella se dio la vuelta, rezando en voz baja. Chris se movió, murmurando, es por tu propio bien. Pero sus ojos no se encontraron con los de Eli. El silencio de Noah gritó con más fuerza. El hermano que siempre había arreglado sus peleas ahora era un fantasma en la habitación. Eli agarró su mochila y metió la ropa en el estuche de su guitarra.
El peso de su rechazo era más pesado que cualquier cosa que llevara. He terminado, dijo, saliendo furioso. La puerta mosquitera se cerró de golpe, sus voces se desvanecieron en una oración a la que nunca se uniría. Se desplomó en la casa de su amigo Jake. Un sótano desordenado con un sofá hundido y una bombilla parpadeante, un salvavidas cuando su mundo se derrumbó. Jake no pidió mucho, solo le tiró una manta y le dijo, «Quédate todo el tiempo que necesites». Eli permaneció despierto, con el panfleto arrugado en el puño, el dolor de la traición de Chris y la cobardía de Noah resonando en su cabeza. Los días se difuminaban, su teléfono en silencio. Ni mensajes de sus hermanos, ni llamadas de su madre, solo el eco de «arréglalo todo» lo atormentaba. Había perdido a su familia, su casa, su fondo universitario, todo por ser el mismo. Y la soledad lo desgarraba, un vacío que no sabía cómo llenar. La esperanza brilló, pequeña pero real, cuando el señor Harris, su antiguo profesor de inglés, pasó por casa de Jake. «He oído que estás en una situación difícil», dijo. Su voz amable, su barba gris. Se crispaba con una sonrisa. «Tengo un trabajo para ti. Si lo quieres». Llevó a Eli a una acogedora librería en las afueras del pueblo, con sus estantes repletos de libros de bolsillo, su aire cálido con café y canela. Los dueños, el señor y la señora Taylor, una pareja de cabello plateado de unos 70 años. Lo recibieron con un firme apretón de manos. «Aquí somos un poco amigables con el arco iris», dijo la señora Taylor, guiñándole un ojo, mientras su esposa asintió a su lado. El pecho de Eli se relajó, un aliento que no sabía que estaba conteniendo, escapándose. Le dieron un delantal, un rincón para barrer, la oportunidad de levantarse de nuevo, y por primera vez en semanas, se sintió visto, no juzgado. Eli se apoyó en el mostrador de la librería, el suave tintineo de las tazas de café se mezclaba con el susurro de las páginas. El aire cálido con el aroma de granos tostados y papel viejo. A los 19, había forjado una frágil pieza 2 meses después de irse de casa. Sus días se llenaban de apilar estantes y preparar café con leche para el sastre, la pareja de ancianos LGBTQ y que le había dado un toque de pertenencia. El otoño en Ohio se había vuelto crujiente. Las hojas crujían bajo sus botas camino al trabajo. Su vida se reducía a un catre prestado en el sótano de Jake y un sueldo que estiraba al máximo. Su teléfono permanecía en silencio. Ni llamadas de Chris, ni mensajes de Noah. El silencio de su madre, un muro que había dejado de intentar derribar. Había encontrado un ritmo allí, un lugar donde su secreto no era un pecado, hasta que una noche lluviosa lo destrozó con un solo timbre. Sacó el teléfono del bolsillo del delantal. La pantalla mostraba a mamá, un nombre que no había visto en semanas. Su voz se abrió paso, aguda, y griega, temblando. Ni un hola, ni calor. «Eli, soy Noah. Tuvo un accidente de coche. Lo atropelló un camión en la ruta 12. Ha perdido demasiada sangre y es raro. AB. Negativo. Eres el único compatible que tenemos». Las palabras lo golpearon. Sus rodillas se doblaron mientras se agarraba al mostrador, la pantorrilla se desdibujaba a su alrededor. «¿Está bien?». Apretó la garganta. «Está en cirugía», dijo ella. «Pero te necesita. Ahora». Colgó. Sin súplica, sin dulzura, solo una orden. Y Eli se quedó paralizado, el peso de la vida de su hermano, arrastrándolo de vuelta a una familia que lo había expulsado. No lo pensó 2 veces. Se quitó el delantal de un tirón, balbuceando una disculpa a la señora Taylor, quien lo despidió, con un gesto de preocupación. La lluvia le azotaba la chaqueta mientras corría hacia la parada del autobús. La media hora el viaje al hospital. Una confusión de ventanas mojadas y latidos fuertes. Noah, el firme Noah, que se había sentado en silencio mientras su madre predicaba y Chris,
traicionado, ahora se desangraba. Y Eli era el único que podía salvarlo. Entró a urgencias a trompicones, empapado y sin aliento, con la luz blanca y estéril escociéndole los ojos. Su madre estaba junto a la estación de enfermeras, pálida, con la Biblia aferrada como un escudo. Chris caminaba de un lado a otro cerca, con las manos metidas en los bolsillos, la mandíbula apretada. Se giraron al acercarse Eli, y por un momento, nadie habló, el aire cargado con una década de sangre compartida y meses de confianza rota. Margaret dio un paso adelante, con la voz plana y controlada. Está estable, pero el médico dice que necesita una transfusión rápida. Estás aquí. Bien. Firma los formularios. Eli parpadeó, esperando algo más. Un gracias, una grieta en su armadura. Pero le entregó un sujetó el portapapeles, sus ojos, evitando los de él. Chris levantó la vista, su rostro, brillando de sorpresa, luego de culpa. Antes de darse la vuelta, murmurando a la pared. No pensé que vendrías, dijo, apenas audible. A Eli le dolía el pecho. No por la carrera, sino por el frío. La forma en que se quedaron, como extraños. ¿Cuándo? La vida de Noé pendía entre ellos. Es mi hermano, dijo Eli en voz baja y firme. Tomando la pluma, sus manos firmes a pesar de la tormenta interior. La enfermera lo condujo a una pequeña habitación, la pared austera, la silla rígida bajo él mientras le preparaba el brazo. Miró fijamente la aguja, el tubo llenándose de rojo con su sangre. El mismo tipo raro que corría por las venas de Noah. Una enfermedad que la biología no podía borrar. Su madre rondaba afuera, rezando en voz baja, sus labios moviéndose a un ritmo que él conocía demasiado bien. Chris se quedó junto a la puerta, sus zapatillas rozando el azulejo. Su silencio más fuerte que las palabras. La transfusión duró 20 minutos, cada goteo era un lazo, que unió a Eli con una familia que lo había rechazado. Cuando terminó, la enfermera le dio una palmadita en el hombro y le dijo, «Lo salvaste». Pero la voz de su madre sonó fría y cortante. «Hiciste lo correcto. Dios lo ve». Ninguna gratitud, ningún abrazo, solo un gesto de asentimiento, como si su sangre fuera un deber, no un regalo. Eli se puso de pie, con el brazo vendado y las piernas temblorosas, mientras los enfrentaba. Chris lo miró a los ojos por un segundo, luego bajó la mirada, flexionando las manos como si quisiera hablar, pero no pudiera. Margaret volvió al pasillo, con la mirada fija en la habitación de Noah, despidiendo a Eli con su quietud. Él había dado su sangre, derramado un pedazo de sí mismo para salvar a su hermano, y ellos la tomaron sin verlo, sin doblegar los muros que habían construido. Salió, la lluvia lo empapaba de nuevo, sus pasos pesados pero firmes. El ternero esperaba, una pequeña luz en la oscuridad, pero el hospital permanecía tras él, un recordatorio de que la sangre podía atarte fuerte y aún así dejarte en paz. Noah viviría, y Eli lo había hecho posible. Pero la bendición que una vez anheló de ellos era el fantasma que había dejado de perseguir. Eli estaba sentado en un taburete de madera en el ternero de la librería, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando suaves resplandores en los estantes que había llegado a conocer como su hogar. A los 19 años, había rehecho una vida con retazos, sirviendo café y apilando novelas para el sastre. Su santuario después de donar su sangre para salvar a Noah. Habían pasado días desde el hospital. La venda había desaparecido de su brazo. El dolor de la frialdad de su familia persistía como un moretón. Noah había superado la transfusión, un salvavidas que Eli le ofreció sin dudarlo. Pero el silencio de su madre y Chris seguía siendo pesado, un muro que había dejado de intentar escalar. Había regresado al ternero, con su delantal como escudo, sin esperar nada más, hasta que Chris apareció, rompiendo el silencio con un golpe en la puerta de cristal. Chris se quedó allí, con la sudadera húmeda. Una llovizna, con las manos metidas en los bolsillos,
sus ojos color avellana tan parecidos a los de Eli. Parpadeando, algo nuevo. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Entró mientras Eli asentía, cauteloso pero tranquilo. El becerro estaba vacío, el sastre en la parte de atrás, dejando a los hermanos solos entre los libros. Chris se movió, sus zapatillas, arrastrando el suelo, y luego habló. Vacilantemente. Noah está despierto. Va a estar bien, gracias a ti. No sé cómo decir esto bien, pero no te merecías lo que hicimos, lo que dije. Lo siento, hombre. Es que todavía no lo entiendo. Todas estas cosas gays. El pecho de Eli se oprimió, no con ira, sino con una tristeza cansada. No necesito que lo entiendas, dijo, ahora firme. Solo necesitaba que no me convirtieras en un extraño. Chris asintió, lentamente, con la mandíbula trabajando, y luego se fue sin decir ni una palabra más. Una grieta en la grieta, pero no un puente. Noah llegó después, 3 días después, llevado en camilla hasta la pantorrilla por una enfermera, con la pierna enyesada, el rostro pálido, pero vivo. Eli se quedó paralizado detrás del mostrador. La visión de su hermano tan cerca de morir le golpeó con fuerza. Noah le hizo un gesto a la enfermera para que se fuera, acercándose, con los ojos húmedos mientras agarraba la mano de Eli. Metí la pata, dijo con voz áspera y quebrada. Me quedé allí, sin decir nada. Cuando mamá se puso furiosa, cuando Chris te delató, tuve miedo, pero eso no es excusa. Me salvaste, Eli, y nunca volveré a callarme por ti. Las lágrimas se derramaron, los dedos de Noah apretaban con fuerza, y Eli sintió que se le aflojaba el nudo en el estómago. No del todo, pero lo suficiente. Estás aquí ahora, dijo con voz ronca. Y se sentaron, 2 de 3, arreglando lo que podían. La historia no se quedó corta. La señora Taylor escuchó, sus cálidos ojos brillando con una idea, y para el final de la semana, había convencido a Eli para una noche comunitaria en el becerro. El lugar bullía, con sillas abarrotadas de lugareños, un escenario improvisado bajo luces de cadena, el aire vibrando con café y esperanza. Eli se acercó, con las palmas sudorosas, Chris y Noah en la primera fila observando. Soy uno de 3, comenzó, con la voz calmada mientras hablaba. Mis hermanos y yo lo éramos todo hasta que le dije que era gay. No lo aceptaron. Mi madre intentó rezar para que se olvidara, me interrumpió. Me fui. Encontré este lugar. Gente que me vio. Entonces Noah se desplomó y di mi sangre. No porque se la hubieran ganado, sino porque es mi hermano. La familia es un caos, pero no es solo sangre. La multitud se acercó. Algunos asintiendo, algunos secándose los ojos, y Eli terminó con fuerza. Es quien te mira con el corazón, no con sus reglas. Estallaron los aplausos. Chris aplaudió lentamente. Noah sonrió radiante entre lágrimas. Eli bajó. El sastre lo abrazó fuerte. La sala se llenó de voces, contando sus propias historias. Miró a sus hermanos. Chris seguía luchando. Noah cambió y supo que no era perfecto. Todavía no. Pero era un comienzo. Un hilo que los arrastraba de vuelta. No a lo que era, sino a algo nuevo. Noches después, se sentaba solo en el sótano de Jaque, rasgueando su guitarra. Los acordes ahora más suaves, el peso más ligero. Había salvado a Noah no para recuperarlos, no para que lo arreglaran, sino porque había encontrado una familia más allá de la sangre, una que lo eligió tal como era. Y esa, pensó, era la verdad que valía la pena cantar. ¿Quién te ha visto cuando la familia no pudo? Comparte abajo. Estamos aquí para ello. Si la lucha de Eli te conmovió, dale a me gusta. Comparte esto con alguien que lo necesite. Y suscríbete a Historias del Corazón. Únete a nosotros. Mantengamos estas historias de corazones latiendo con fuerza.